Vamos a entrar en materia con el tema de suma de ángulos internos de un triángulo. Para este tema es importante recordar que la suma de ángulos internos de un triángulo es igual a ¿cuánto, jóvenes? Si yo sumo el ángulo 1, el ángulo 2 y el ángulo 3, en cualquier triángulo, ¿cuánto me tiene que dar? 180. 180 grados, muy bien. Y de esto vamos a partir para poder darle solución a lo que me están preguntando en los siguientes ejercicios, ¿sí? Esa es la teoría, ¿sí? La suma de esos tres ángulos me tiene que dar 180 grados, independientemente de cómo esté formado dicho triángulo, ¿sale? Ok, comenzamos, jóvenes. Necesito saber el ángulo 1 y el ángulo 2. Antes de eso, ¿este simbolito qué significa? Que es un ángulo recto. Que es un ángulo recto, el cual equivale a 90 grados. Ok. Si aquí tengo un ángulo de 90 grados, se supone que aquí también tengo otro ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque al sumar esos dos, me deben de dar 180 grados por tratarse de ángulos suplementarios. ¿Sale? Este pedacito que está aquí, yo le voy a llamar el ángulo E. Y para encontrar el ángulo E, voy a realizar lo siguiente. A 180 grados le voy a restar los ángulos que conozco, que en este caso es 62 más 90 grados. ¿Sí? Momentáneamente estoy ignorando esta parte y solamente estoy resolviendo este triángulo. ¿Sale? Entonces, hacemos las operaciones. Para ello les pido que tengamos a la mano nuestra calculadora y vamos a hacer lo siguiente. 180 menos la suma de 62 más 90 grados. Y me da un total de 28 grados. Ahora, como ya tengo ese ángulo, me voy a la parte superior. Me dice que la suma de esos dos ángulos me dan un total de ¿cuánto? Aquí. Esos dos ángulos me dan 90 grados. Si yo acabo de encontrar lo que equivale ese pequeño ángulo E, ahora voy a tener que hacer lo siguiente. A 90 le voy a quitar justamente lo que vale el ángulo E. Y 90 menos 28, ¿cuánto me da? 65. Menos 28, ¿verdad? 62. Menos 28, 62. ¿Sí? Muy bien. 62. Ok. Ahora voy a resolver el siguiente triángulo. Tengo aquí el ángulo de 90. Este ángulo es el que acabo de encontrar. Y me falta encontrar el ángulo 1. Entonces, yo estoy colocando este simbolito y coloco a su vez
el número correspondiente. Si dejo de colocar este símbolo, puedo confundir, o me puedo confundir, porque va a llegar un momento en que 1 va a ser igual, por ejemplo, a 27. Y esto matemáticamente no es correcto, ¿sí? Entonces vamos a colocar el símbolo para especificar ángulo 1 va a ser igual a, en este caso sería 180 menos los ángulos que conozco, que sería 90, que es el ángulo recto, más 62. Y ahora sí, ¿cuál sería el resultado? Ingresamos los datos a la calculadora y le vamos a dar igual. Y me queda que mi resultado es igual a 28 grados. Y justamente estos dos resultados dan respuesta al problema inicial. ¿Vale? ¿Dudas? No hay dudas, maestro. ¿No? Bueno, continuamos. Vamos a resolver ahora el siguiente triángulo. Bueno, son dos. Para este problema, lo que me piden nuevamente es determinar la magnitud de 1 y de 2. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Momentáneamente me olvido de este pedazo. Y le voy a dar solución al triángulo que está abajo. Entonces, ¿qué puedo decir? Triángulo. Parece una A, pero no. Y sería A, B y D. El ángulo 1 va a ser igual a ¿qué? A 180 grados menos la suma de los ángulos que se conocen, que serían 78 más 39. Entonces, hacemos las operaciones y sería 180 menos 78 más 39. Le damos igual y me queda como resultado 63 unidades. Ok, ahora voy a darle solución al triángulo que está formado por el vértice B, C y D. Entonces, ahora olvido los datos que están en la parte de abajo. ¿Y qué me quedaría? El ángulo 2 va a ser igual a ¿qué? Igual a 180 menos los datos que conozco. 90 grados más 40 grados. 90 más 40 me da 130. Y 180 menos 130 me da como resultado 50 grados. ¿Alguna duda, jóvenes? No, maestro. Algunos cometen el siguiente error. Primero suman, ¿sí? 40 más 90, le dan igual y les restan el 180. Aparentemente llegamos a los 50 unidades, pero el signo es
lo que sale de más. ¿Sale? Entonces, la forma correcta es colocar primero el 180 y restar los datos que tengo. ¿Sale? Esto es para que lo tomen en cuenta. Sí, maestro, gracias. ¿Vale? Bueno, continuamos. Aquí me pide encontrar la medida de los ángulos X y Y. Y aquí les pido de favor lo siguiente. La forma correcta de indicar esto es así. Normalmente en matemáticas esto es un error, porque no se puede combinar, ¿sí?, la letra I con la letra Y, ¿sí? Visualmente podríamos decir es la misma letra, ¿sí? Y para evitar esa confusión se ocupa este simbolito que está a la altura de las variables, ya que muchas veces ese simbolito no lo encontramos aquí, que sirve para especificar un exponente. Pero cuando está a la altura de las letras, se tiene que leer como I. Entonces, el problema diría, el triángulo ABC es equilátero. Encuentra la medida de los ángulos X y Y. ¿Sale? Así se debe de leer. ¿Sale? Entonces, aquí, mucho cuidado con cómo vamos a estar encontrando las variables y cómo leemos el párrafo. ¿Sale? Bueno, esta es una parte de lo que tenemos que tener en cuenta. Y la otra, antes de resolverlo, un triángulo equilátero. ¿Cómo es un triángulo equilátero, jóvenes? ¿Qué característica tiene? Sus tres lados son iguales. Los tres lados son iguales. Y si los tres lados son iguales, los ángulos también van a ser iguales. Y cuando es un triángulo equilátero, los ángulos internos tienen como magnitud 60 grados. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a resolver el ejercicio de la siguiente forma. ¿Bien? Puedo resolver el triángulo que está aquí. Le voy a llamar así. Triángulo B, D y E. Se supone que aquí también tengo un ángulo de 90. ¿Aquí cuánto tengo entonces? 60. Por consiguiente, el ángulo Y va a ser igual a 180 menos la suma de esos dos ángulos. ¿Bien? 90 más 60 serían 150. 180 menos 90 me daría un total de 30 grados. Y ya encontré el dato de Y. ¿Sale? Ahora, puedo encontrar también lo siguiente. Este ángulo. O puedo resolver este triángulo. Hay de dos opciones.
¿sí? Entonces, si yo quisiera encontrar este huequito, ¿sí? El ángulo E, ¿qué es lo que voy a hacer? Igual 180 grados menos, voy a resolver el triángulo que está aquí. ¿Qué dato conozco? 90. Y también conozco el ángulo de 40. ¿Vale? 180 menos 130. Y llegamos a un dato que es igual a ¿cuánto? 50. ¿Vale? Y ya teniendo el ángulo E y el ángulo Y o I, como lo quiero, ¿sí? La suma de estos tres ángulos, ¿cuánto me da? También me da 180 grados. ¿Y qué es lo que voy a restar? El valor de E más el valor de Y, que sería 180 menos 50 grados más lo que vale Y, que en este caso es 30. 50 más 30 serían 80, ¿sí? Por lo tanto, el valor de X es igual a 100. ¿Sale? ¿Alguna duda? La otra opción hubiese sido darle solución a esta parte del triángulo, en el cual me falta conocer este pedacito de ángulo. Si se trata de un triángulo equilátero, la magnitud es 60 grados. Este pedacito vale 20, porque aquí ya estoy avanzando 40. ¿Sale? Entonces me quedaría lo siguiente: 180 menos esos 20 grados más, ¿cuánto vale X? Pues no lo sé, pero arriba el ángulo C mide 60. Y aquí tengo 20 más 60 me daría 80. Y esto es igual a 100. Y pude haber resuelto esto con lo que acabo de colocar. ¿Sale? Esa sería la solución. O como lo especifiqué en el orden cronológico. Y en cualquiera de los dos casos, el problema ha sido resuelto de manera correcta. ¿Dudas, por favor? Ok, continuamos. Para este ejercicio, jóvenes, es relativamente más sencillo. Quisiera que lo visualizaran y me indicaran cómo poder resolver para determinar el valor de X. ¿Sí? Revísenlo. Y ahorita me indican el procedimiento. ¿Qué significa esto, jóvenes? Así se lee
Si L es paralela a M, ¿qué quiere decir? Si la recta L es paralela a la recta M, encuentre la medida del ángulo X. ¿Vale? Entonces, eso significa esas dos líneas que significan paralelo y que están indicando que esas dos rectas tienen la misma inclinación o la misma pendiente. ¿Vale? Ok. ¿Alguien podría indicar cómo resolver este problema? Este tipo de ejercicios, jóvenes, no están en su libro de texto. Sin embargo, les van a venir en los exámenes, tanto en los parciales y muy probablemente en su examen de admisión. De ahí la importancia, jóvenes. Aquí podemos hacer lo siguiente, jóvenes. Trazar una recta de tal forma que aquí se forme un ángulo de 90 grados. Y si se forma ese ángulo de 90 grados, pues lógicamente también aquí. Si yo tengo 40 grados, ¿cuánto me falta para 90? 50. 50. Por lo tanto, voy a colocarle aquí una letra Y, nada más para especificar. Y va a ser igual a ¿qué? A 180 menos 90 más 50. 90 más 50 me da 140. 180 menos 140. Mi respuesta sería, ¿cuánto? 40. Pero este no es la solución. A mí lo que me interesa conocer es este dato. ¿Qué se les ocurre hacer ahora? Pues entre esos tres ángulos, la suma me da 180 grados. Por lo tanto, para determinar el valor de X tengo que hacer lo siguiente. 180 menos 65 más 40 grados. Al hacer la operación de 180 menos 105, mi respuesta es de 75 grados. Y ese es el procedimiento para poder determinar este ejercicio.